650M contamos con la presencia del doctor Milton Espinosa, especialista en epidemiología, con quien vamos a hablar sobre posibles brotes de enfermedades con el tema invernal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días con todos, con toda su audiencia, ¿no? Agradecerles por la invitación que nos han dado y la oportunidad que también comunicarles a llegar a la comunidad para poder darles a conocer sobre todos los eventos preventivos o qué podemos hacer para mitigar las enfermedades que se pueden dar en esta etapa invernal. Muy agradecido por la invitación. Doctor, dentro de las enfermedades entendemos que son muchas, múltiples enfermedades. En días anteriores abordamos lo que fue el tema del dengue, pero ahora con su presencia queremos abordar un poco más sobre las enfermedades que se pueden causar o provocar con la acumulación de aguas lluvias. Por ejemplo, hay vías que están anegadas y que se mezcla el agua servida con el agua lluvia. Este tipo de agua que tiene un contacto con la piel, ¿qué enfermedades puede causar? Sí, bueno, con la etapa invernal existen un sinnúmero de enfermedades que se presentan. Nosotros podemos dividirlas básicamente en las enfermedades metaxémicas, que son las que se transmiten por vectores, es decir, por los mosquitos, que entre ellas el más común, el dengue. Hay también enfermedades dermatológicas que se presentan, es muy común en esta etapa invernal, enfermedades dermatológicas. La escabiosis o la sarna también tiene su repunte en estos días, en donde ocurre cuando el agua se aniega y esto a su vez provoca de que las personas habiten muchos en un mismo sitio, es decir, están hacinados. Entonces eso hace que las enfermedades se diseminen de manera más rápida. Y la otra son las que es muy común también en esta etapa, son las enfermedades gastrointestinales. Las gastroenteritis, sobre todo la producida por virus, que es de fácil diseminación, son las que más fácil se diseminan. La leptospirosis también es muy común en esta época, básicamente porque la leptospirosis se transmite por la orina de las ratas. Entonces la orina de las ratas, muchas veces las ratas están en los techos, a veces andan en los techos de las casas, en algunas ocasiones también andan por la calle o por los patios. Entonces al llover, toda esa agua que viene va arrastrando con esa orina de la rata y las personas tienen contacto en alguna herida, una herida abrasiva, y por ahí entra la leptospira. Entonces la leptospirosis también es muy común en estos días. Hay enfermedades menos comunes como la leishmaniasis, que también que son enfermedades de la piel, que se están dando en esta etapa invernal. Es decir, hay un amplio abanico de enfermedades respiratorias también, por el mecanismo de la conjuntivitis también producida. Toda esta enfermedad se da por el hacinamiento que muchas veces tienen las personas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre las inundaciones, la gente busca albergues o busca donde la familia, donde estar, y en esa búsqueda se hacina mucha gente, más de 4 o 5 personas en un mismo cuarto, y ese hacinamiento produce que las enfermedades se diseminen de manera más rápida y ocurren los brotes así de manera explosiva, como el caso que se dio hace unas semanas, que es el de gastroenteritis, ¿no? Ahora, la otra parte importante es el agua. El agua es fundamental para el tener una vida saludable, ¿no? Entonces el agua segura, en este caso, el agua hervida es lo básico, es lo fundamental. El consumo de agua insegura es lo que ocasiona muchas de las enfermedades dermatológicas o de la piel, la gastroenteritis, este tipo de rotavirus que también puede ocurrir en niños. A eso me refería. ¿Cuáles son el grupo que es más afectado? ¿Los niños, los lactantes, los adultos mayores, la ciudadanía en general? Bueno, existen grupos que tienen una vulnerabilidad y otros que tienen doble vulnerabilidad. Los niños son un grupo muy vulnerable, sobre todo para las enfermedades gastrointestinales y enfermedades de la piel. Y la que usted se había señalado, la conjuntivitis. El dengue por lo general se produce más ya en adultos jóvenes y en otros tipos de adultos. Y la otra es también, con esto del calentamiento global y la temperatura y la humedad que tenemos, en el paciente geriátrico, que tiene algunas comorbilidades, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene algunas otras enfermedades, artrosis, el calor que está haciendo hace que se deshidrate mucho, hace que pierda mucho líquido. Y esa deshidratación en el adulto, porque tiene un riñón que a lo mejor no compensa de manera adecuada, hace que esa deshidratación sea más grave que la que nos puede ocurrir a nosotros cuando hacemos ejercicio. ¿Qué tipo de complicaciones tienen estas enfermedades? Sobre todo la diabetes y la hipertensión, que es más común en el paciente que se deshidrata, en el paciente diabético que se deshidrata, puede aumentarle el nivel de azúcar en sangre. Entonces puede descompensar al paciente diabético. La deshidratación moderada y grave también que ocurre en el paciente geriátrico,
tiene cierta similitud con la que ocurre en el niño. También puede llegar a disminuir la presión arterial de manera grave, puede provocar un shock hipovolémico en el adulto, en el geriátrico que no tiene la capacidad para retener líquido, para poder manejar porque el riñón está hasta cierto punto no en su grado funcional adecuado. Entonces, esa deshidratación en el adulto es grave. Y muchas veces es un adulto mayor que no puede estar ubicado en tiempo y espacio, no sabemos de qué se debe, y muchas veces es por esa deshidratación que tenemos, el calor que está ocurriendo en estos días, y la predicción que tenemos por el calentamiento global y por el INAMI es de que va a aumentar el calor, y muchos de estos adultos mayores viven en casas con un techo, con un zinc muy bajo, caminan en algunos lugares con un sol tremendo, y eso también, el sol que está ocurriendo también en el adulto mayor, hace que estén subiendo los casos de cáncer de piel. Entonces, todo eso estamos viendo que todo está profundamente intrincado. Es decir, de que hay muchas enfermedades que se van relacionando una con otra. Entonces, la labor comunitaria, la labor intersectorial es fundamental en estos días, en estos momentos, en etapa invernal. La mayoría de enfermedades que se presentan por lo general empiezan ahora desde enero, y por lo general en mayo ya podríamos tener algo de tranquilidad con la etapa invernal. Entonces, se van a ir presentando a medida que avanzan. Por lo general, siempre dentro de la parte coloquial de la cotidianidad de la ciudadanía, enfrentamos también el tema de la gripe, que siempre inicia, ya está por llegar el invierno porque ya nos comienza a dar gripe. ¿Cómo prevenir esta situación, más aún en niños que tienen principios de asma o tienen otro tipo de situaciones que pueden complicar la enfermedad? Sí, bueno, una de las principales medidas preventivas que existen a nivel mundial y que ha sido profundamente comprobada es la vacunación. Por eso el Ministerio de Salud Pública, adelantándose a eso, las campañas de vacunación que emprende, por lo general, son antes de la etapa invernal, para la influenza sobre todo, para los niños y para los adultos mayores, porque son quienes más les golpea la influenza. Entonces, la medida preventiva fundamental es la vacunación, completar el esquema de vacunación en los niños y vacunarse los adultos mayores para la influenza, para mitigar la gripe. Y después, bueno, existen otros coronavirus similares al COVID-19, que también es muy común, lo tenemos hace años acá en nuestro país, y para eso es fundamental lo que ya sabemos, ¿no? que fue profundamente difundido en la etapa del COVID-19, el lavado de manos, el usar mascarilla cuando uno tiene molestias gripales, también el uso de alcohol cuando tiene molestias gripales, cuidarse de las superficies, ¿no? Y el lavado de manos, que como te digo es fundamental en esta etapa para la gripe. Todas estas enfermedades, usted menciona un abanico de enfermedades, y tratar de dar a conocer los síntomas de cada una nos va a tomar casi que todo el día, pero dentro de ellas los principales síntomas es malestar al cuerpo, fiebre, y ahí viene la pregunta, ¿está correcto o no correcto automedicarnos, tomar paracetamol? No, bueno, en el caso, a ver, imagínate tener un niño con fiebre durante la noche hasta que podamos tener acceso a un servicio de salud, lo adecuado son los medicamentos de venta libre, en este caso el paracetamol, que es uno de los medicamentos que yo diría es profundamente criticado por la prescripción, pero es el medicamento más noble que tenemos actualmente, por eso es el que se lo prescribe de venta libre. El paracetamol en el caso de fiebre, pero de ahí, en esta etapa, sobre todo de dengue, es preferible no utilizar otro tipo de medicamentos, ¿no? Porque sabemos que otros medicamentos que sirven para bajar la fiebre pueden complicar el dengue. Y también, bueno, no solo el dengue, otras enfermedades, hay la aspirina, el paludismo, en el caso de tomar paracetamol, le tiende a disminuir la fiebre, pero la fiebre no va a disminuir hasta que no ataquemos el parásito, del paludismo. Para eso existen los antimaláricos, ¿no? Entonces, si se le da paracetamol a un paciente con paludismo y no le damos antimaláricos, va a seguir con fiebre. Y el paludismo tiene una cuestión, es importante la diferenciación, porque eso nos permite diferenciar, es el tipo de fiebre que tiene el paludismo. ¿Cuál sería la diferencia? En la etapa invernal aparecen enfermedades que en ciertos momentos no han existido, nosotros le llamamos la reemergencia de la enfermedad. Eso puede ser el paludismo, de hecho se dio en el fenómeno del niño del 82, el 84, y han habido brotes. El Ministerio de Salud Pública está trabajando intensamente para erradicar el paludismo ahora.
sin embargo están existiendo brotes, muchas veces importados. Entonces la diferencia es que la fiebre del dengue es mantenida, o sea, se mantiene la fiebre, es una fiebre muy alta. El grueso, en cambio, la del paludismo se da por días, dependiendo de cuándo el parásito sale a la sangre, porque el parásito por lo general está en el glóbulo rojo y se rompe y sale a la sangre. Entonces, cuando sale a la sangre produce la fiebre, la sudoración y el escalofrío, que es la triada clásica de la malaria o el paludismo. Entonces, eso ocurre a veces cada 2 días y en otros tipos de paludismo, que es menos común en nuestro medio, cada 3 días. Entonces, el paciente aparentemente le da y al otro día está bien, pero vuelve a decaer con fiebre. Y luego aparentemente está bien y vuelve a decaer con fiebre cada 2 días. Entonces, esa es una diferencia importante con el dengue con el paludismo. El dengue, la fiebre es mantenida hasta que se disminuye a los 4 o 5 días y ahí cae la fiebre. Y ahí es cuando puede existir la complicación del dengue. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Gracias, doctor. Y este tipo de espacios son muy importantes y fundamentales para que médicos como usted, con amplio conocimiento, puedan dar su opinión, sugerencias y sobre todo que las madres, los padres conozcamos de los riesgos y cómo poder prevenir. Yo tengo una pregunta porque en realidad me llama mucho la atención. Yo también fui niño y quizás pues pude haber cometido los mismos errores que cualquier niño cometa, ¿no? Por ejemplo, en épocas de invierno, cuando llueve fuerte, hay ciertas calles que se convierten en río. Y claro, por ejemplo, si acá en Manta, algunos niños es algo novedoso, algo impresionante. Van y se meten y se bañan como si se tratara de cualquier piscina. Pero en este caso, cuando estamos con algunas personas y médicos sobre todo, quedan horrorizados porque dicen, no saben las enfermedades o lo que le puede ocasionar aquello. Para las madres que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales, ¿cuáles son esos riesgos si ve que su niño se mete a esa agua donde hay heces fecales de perro, de gato, de rata, de culebra y de todo? ¿Cuáles son los principales riesgos para esos niños? Hay múltiples, realmente eso está viendo... Una escena que se ve con frecuencia, sí, ¿no? Está viendo los memes, o que es muy común verlo en las redes sociales. Y eso es grave, eso es muy grave, porque el niño que está se está bañando, digámoslo así, entre comillas, en esa agua, es una agua que está altamente contaminada. Les comentaba el caso de la leptospirosis. Muchos casos de leptospirosis se dan porque los niños se meten al agua y viene la orina de la rata que está contaminada, que ha estado en los patios, que ha estado en algunos lados, y eso le contamina la piel. La otra de las causas muy comunes es la gastroenteritis. Estos niños que están en el agua suelen, a veces sin cuidado, el agua que están consumirla y beberla, y entonces eso produce problemas de gastroenteritis, en algunos casos graves. También los problemas dermatológicos que ocurren, ¿no? Los problemas dermatológicos que ocurren, le había señalado ante la escabiosis, la sarna, por el contacto que tienen con esto. Entonces realmente es muy grave esto que los niños se bañen. Con las conjuntivitis también sobre todo las bacterianas, tienden a producirse. Entonces esta agua que tenemos ahí es un caldo de cultivo para bacterias, para virus y para hongos y para parásitos, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros, dentro de siendo coherentes, nos meteríamos en algo que sabemos que está demasiado contaminado? ¿Quién de ustedes sería capaz de comer una comida sabiendo que está contaminada? Entonces, más o menos sería casi hacer un símil a lo que me estás preguntando, ¿no? ¿Quién de nosotros dejaría a nuestros hijos bañar en ese tipo de aguas, ¿no? Que es donde se juntan las heces fecales, se junta el agua, que el agua no segura, el agua del río, el agua residual, muchas veces el agua del río, que viene con basura, que viene... Y sobre todo el tema de la orina de la rata, ¿cómo se llama esta enfermedad? La leptospirosis. Eso es algo sumamente peligroso y riesgoso, claro, ¿no? Y es peligroso porque en un niño sobre todo puede causar hasta la muerte, ¿no? En muchas ocasiones se llama, y es muy parecido al dengue, o sea, tiende a confundirse. En algunos casos puede confundirse con dengue porque produce una fiebre, a lo mejor no tan alta, pero produce la fiebre. Y la diferencia es que esta produce una coloración amarillenta que les denominamos ictericia, y también tiene una afectación grave al hígado. Entonces, eso es las principales complicaciones que podemos tener con la leptospirosis. Existió aquí en Manta un brote importante en el año aproximadamente hace 2 años de leptospirosis. No ha existido, pero creemos que en estos días tiene que aparecer los primeros casos. Ahora, ¿cómo
poder hacer entender o cómo sugerirle a las madres y a los niños mismos, porque los niños también captan cuando alguien les dice que es peligroso o riesgoso aquello, puedan entender que es por el bien de ellos. Y también hay algunas madrecitas que más bien disfrutan del ver no, es que el niño está alegre, está contento, él nunca ha estado en un río así como este, y dejemos que sea feliz. Pero esa felicidad o esa sonrisa en algún momento puede pasar a otra escena que puede ser las lágrimas. Sí, algo que me olvidé comentar era el referente a, bueno, acá en la zona no es muy común, pero en otras zonas, sobre todo en las rurales donde existe plantaciones, es muy común que la gente use herbicidas. Ajá. Y esos herbicidas productos químicos que también van al agua, que también se mezclan con esa agua, y eso produce enfermedades dermatológicas también, en su caso. Y algunas pueden ser hasta irreversibles, ¿no? Y en algunos intoxicaciones graves. De hecho, ya existen algunos tipos de investigaciones que se están haciendo al respecto sobre el uso de herbicidas en zonas rurales y el tipo de herbicida que se está utilizando, que cada vez puede provocar más intoxicación, sobre todo en los niños, ¿no? Y algunos de estos insecticidas se absorben por la piel. Entonces la sugerencia es, hay un charquito de agua, sáltelo, no se meta él. No bañarse. No bañarse, evítelo. Yo te ponía el ejemplo, claro, yo te ponía el ejemplo de quién de nosotros, viendo una comida contaminada, lo haría. Muchas veces por desconocimiento. Y muchas veces lo hacen por desconocimiento, porque uno no lo ve, dice, bueno, no veo la bacteria, no veo el virus, no veo el parásito, no veo el hongo, entonces los niños no pasa nada. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio microscópico de todo lo que hay, la cantidad de cosas que podemos encontrar en esa agua contaminada. Sí. Yo decía, lo fundamental para la salud nuestra es el consumir agua segura. Es consumir el agua, muchas veces ni la de bidón, sino el agua hervida. Esa es el agua más segura que nosotros podemos ¿Cuál encontrar? Es la recomendación de tiempo que hierva el agua? Porque incluso muchas personas solo la calientan y dicen, ya está hervida. Ya con eso se murió. Alcanzar el nivel de ebullición es sobre los 100 grados, ¿no? Sí, tiene que ser un nivel de ebullición y ahí nosotros podemos considerar que eso mata bacterias, virus y hongos. Ahora, lo que también puede ocurrir... Otra cosa que le ponen es clorito, ahí sí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con la dosificación. Con la dosificación del cloro en el agua, sobre todo en los aljibes, en las cisternas. Hay que tener mucho cuidado con el cloro, no sobredosificar, porque eso también tiene efectos letales, la intoxicación por cloro en niños, ¿no? De hecho, no sé si vieron un caso interesante, bueno, un caso grave que hubo en Quito, porque normalmente debe dejar descansar 24 horas la pastillita de cloro que le ponen a las piscinas, ¿no? Entonces le pusieron esas pastillas de cloro y esas pastillas de cloro los niños casi a la 1 o 2 horas estuvieron bañándose y le produjo una intoxicación por cloro que es grave, ¿no? Pues una hipercloremia dentro de la sangre gravísima. Y han habido varios casos de eso, justamente es por el desconocimiento hay, como usted dice, si se trata de una piscina, los dueños dicen o los administradores, no, pero llegó gente, hay que hacer platita, pero claro, eso también puede convertirse en un serio problema de salud. Claro, he visto que es muy común ahorita que se expendan las pastillas de cloro, es muy común eso, entonces hay que tener cuidado, no es ponerla en una piscina pequeña, no por desclorificar el agua. 7 de la mañana con 51 minutos, estamos en un diálogo muy importante a esta hora de la mañana con el doctor Milton Espinosa, quien es especialidad en epidemiología, y justamente ahora por el tema invernal, porque hay que señalar que el tema del fenómeno del niño y el invierno, que ahora pues se han unido, al hablar de Manta como que ha sido hasta el momento un poco tolerante, podemos decir, porque inclusive no ha habido inundaciones con tanta fuerza. Si las ha habido en un par de ocasiones, pues han sido tolerantes y se han sabido manejar. Pero esto no significa que bajemos la guardia. No, de ninguna manera, porque te había señalado que existe el calentamiento global. A pesar de que se vea el niño, las temperaturas van aumentando, el grado de humedad está aumentando, y eso es caldo de cultivo para un sinnúmero de enfermedades que a lo mejor no la teníamos antes y van a ir apareciendo ahora con esto del calentamiento. Una de las cosas, te pongo el ejemplo en este caso del dengue, de que antes no la teníamos en zonas de mayor altitud. Ahorita han habido casos, hay muchos casos en Santo Domingo, inclusive en Quito han habido
y ha sido y lo mismo va a pasar con otras enfermedades que ya pensamos, el paludismo en este caso, de que ya consideramos que ya bueno, la erradicamos, el sarampión también, que la consideramos que ya tenemos pocos casos, pero en estos momentos que ocurre el calentamiento global, que aumenta la humedad, y eso gastroenteritis, no hemos tenido casos de cólera, por ejemplo. Pero el cólera, si no tenemos las medidas adecuadas, si ocurre lo mismo que estaban señalando, que los niños se bañan en el agua contaminada, que los niños no tienen el cuidado, el cólera va a regresar. Eso pasó en el 82. El desconocimiento muchas veces, me recuerdo cuando el tema del COVID empezó, pues no, que al principio se decía, no, acá en Manta no se preocupen porque acá en Manta pasa de los 30 grados la temperatura y el virus no resiste a esa temperatura. Y todo el mundo, creo que todo el mundo se quería venir de la sierra o de cualquier lugar a vivir a Manta porque no le iban a dar COVID. Pero luego vimos que las cosas fueron distintas, que para este virus no importaba, mutó y no le importaba si era 5 grados, 10 grados, 30 grados, no. Y en toda temperatura. En toda temperatura. En toda temperatura el virus fue infectante tanto en el norte de Europa como en África. Entonces, lo importante es tener el conocimiento, lo importante es que la comunidad se vaya empoderando de lo que tiene que hacer para disminuir. Y también en la acción intersectorial, la acción que tiene que tener el municipio, la universidad, también la comunidad en sí mismo, el Ministerio de Salud. Entonces, la labor en conjunto es lo fundamental para poder mitigar todo este tipo de enfermedades que se van presentando. Porque si la comunidad no está enterada, como bien señalaba, si la comunidad no conoce qué es lo que tiene que hacer, difícilmente lo hará. Y algo que también que tenemos nosotros y que es bastante complicado y es la falta de cultura, que nosotros no actuamos en prevención, sino cuando ya tenemos la enfermedad, y eso se complica muchísimo porque lo que hacemos es saturar los primeros niveles de atención en centros de salud. Y muchas veces por una fiebre, por una situación que quizás puede ser ligera, pero ninguna enfermedad es ligera, saturamos lo que es la parte de emergencia en un hospital. Entonces, es importante también recordar los niveles de atención médicos. Si usted presenta algún tipo de síntomas como una fiebre, algún malestar, si su bebé está decaído, si tiene falta de apetito, si usted presenta cualquier síntoma de alerta, por favor acuda al médico más cercano y no se automedique. El tema de la automedicación, doctor, usted lo mencionaba y justo ahí quedamos con la idea un poco floja. Sí, el tema de automedicación puede complicar al paciente, pero está provocando un problema de salud pública grave, muy grave, que es la resistencia bacteriana. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente tiene algo de fiebre o algo? Va a la farmacia y le recetan un antibiótico, o la persona porque escuchó que a la vecina le hizo bien ampicilina, por ejemplo, o gentamicina o ciprofloxacina, porque la escuchó, piensa que le va a hacer bien a ellos, y no es así. ¿Qué es lo que está provocando esto? Que cada vez las bacterias sean más resistentes. Tenemos un grado de resistencia bacteriana sumamente alto. Va a llegar el momento que no va a haber antibióticos para las bacterias, y de hecho ya está pasando en algunos lados del mundo. Entonces, esa automedicación no es solo para complicar al paciente, al niño en este caso, o a la madre o a la persona, sino para complicar todo el mundo, todo el sistema público. Hay algo que nosotros llamamos la salud global. La salud global. La salud global es algo que si uno tira un recipiente a la calle, ese recipiente no va a quedar ahí, ese recipiente va a afectar al mundo entero. No ahora, pero después sí, por el calentamiento global, por las contaminaciones. Igual pasa con lo mismo con la automedicación, sobre todo con los antibióticos. Los antibióticos no son de venta libre, los antibióticos deben ser prescritos. Y además de ser prescritos, el paciente debe tomarlo el tiempo que el médico los prescribe. Porque ¿qué pasa? A los 2-3 días que el paciente se siente bien, deja de tomar el antibiótico. Entonces, con ese problema que estamos teniendo, las bacterias se están haciendo resistentes y multiresistentes. Ya cada vez, quizás en broma y en serio, la otra vez decía, ya la ampicilina, las bacterias se nos ríen con la ampicilina. La ampicilina ya no les hace nada. Entonces, eso ha sido fruto de la automedicación que existe a nivel global. Entonces dice, bueno, yo me tomo, pero ya me tomé la ampicilina, no pasó nada. Pero el daño que está ocurriendo es grave. Porque mi vecino me recetó porque él comenzó a tener fiebre y se tomó ese medicamento y ya él se recuperó, entonces yo me voy a recuperar. Pensamos que una tabletita o en algunos casos dice, bueno, me tomo 2 ampicilinas, no pasa nada. No, pero
pero imagínate la bacteria que está creando resistencia, y esa bacteria que tuvo esa persona se la pasa a otra persona, y esa otra persona, entonces la bacteria se disemina. Entonces, es el caso de los medicamentos para la tuberculosis, que ya cada vez son más resistentes, cada vez las personas son más resistentes a los medicamentos para la tuberculosis. O sea, como te digo, va a llegar un momento en que ya no sabremos qué hacer los médicos, porque ya con qué tratamos al paciente que tiene una infección bacteriana. Entonces, hay que tener conciencia ciudadana, conciencia comunitaria, en que nos estamos haciendo un daño, no solo a nosotros en este caso, a la salud pública, a la salud global. Usted, ya que menciona el tema de la tuberculosis, yo conozco un caso donde los hermanos tenían tuberculosis y una niña menor de 4 años también se contagió. Entonces, recordarle a la ciudadanía que esta enfermedad se contagia así como la gripe. Sí, de hecho existen algunas maneras en las cuales se recomienda a la familia. Cuando existe un paciente con tuberculosis, normalmente el ministerio hace visitas al paciente, a la persona, y hace recomendaciones, como los platos que tenga esa persona, la persona que está contagiada, que use el mismo plato, en este caso, en algunos casos, cuando está la tuberculosis activa, que use mascarilla, porque después el tratamiento ya se convierte en una tuberculosis que no se disemina de manera como el COVID, por ejemplo. Entonces, y sobre todo tomar la medicación. La medicación es larga y en muchas ocasiones el paciente no completa o se pierde en el tratamiento. Tenemos otro problema que es la migración ahora, ¿no? Tenemos un problema que es migratorio. Entonces, tú puedes tener un paciente tratado aquí, pero a lo mejor migra a otro lado y ese paciente pierde la medicación, pierde el terminar el tratamiento, incluso el tratamiento y puede diseminar la enfermedad. Sí. Entonces, eso es otro factor que está haciendo que las enfermedades se vayan diseminando. El hecho de la migración, la fuerte migración que tenemos en nuestro país, no, quizás no de las personas de acá, pero personas que vienen de otro lado, tú las ves un día acá en Manta y después las ves en Puerto Viejo y después las ves en Guayaquil, y muchas de esas personas pueden estar enfermas, ¿no? Y diseminando la patología. Es decir, compartiendo la enfermedad. Doctor, este tema es muy importante, interesante y sobre todo educativo para la ciudadanía. El tema del cuidado de la salud tiene que ser algo preventivo para evitar cualquier situación compleja. Recordemos que tuvimos una enseñanza muy fuerte, casi que a la mala con el tema del COVID, donde nos tocó que nos encerraran, nos tocó que usáramos mascarilla permanentemente porque no tomábamos conciencia sobre esta enfermedad que se hizo pandemia. Doctor, en la parte final, ¿cuál sería su mensaje para nuestros oyentes? Sí, bueno, que las medidas higiénicas no van a cambiar y sirven para muchas enfermedades. La que le había señalado, el consumir agua segura, el consumir agua hervida, el lavado de manos. En el caso que tenga gripe, que usen mascarilla, que no se automediquen, que acudan al médico cuando tienen algún síntoma o signo, que cuidar la medida higiénica, cuidar los hijos, vacunarse. Entonces son medidas que no son de ahora, son de toda la vida y se han dicho. Y siempre van a estar presentes. Y van a estar presentes y hay que seguirlas cumpliendo y hay que trasladarlas a los niños, hay que trasladarlas a los jóvenes, que en los memes o que en las redes sociales también existe esa posibilidad de querer prevenir y de querer enseñarle a las comunidades, ¿no? De que lavarse bien las manos, de no automedicarse, de tener todas las medidas que nosotros vemos. En el caso de que esté con gripe, que use mascarilla, que eso también nos enseñó el COVID. Antes era raro ver a una persona con mascarilla, para nosotros era raro, y tiene cáncer, lo veíamos como persona. Ahorita no, bueno, se está cuidando, porque es la idea que yo tengo. Cuando veo a una persona con mascarilla, es una persona que es consciente, que está cuidando a su comunidad, que está cuidando a su familia, porque lo vemos como que está cuidando a sus congéneres, que está cuidando a las personas con quien está en el día a día. Entonces, agradecerles por la invitación. Siempre creo que hablar de salud es un tema muy amplio, no se puede hablar de todo, y una enfermedad invernal, en estaciones invernales es difícil porque aparecen casi todas las enfermedades, todos los libros de infectología aparecen, todo el libro de infectología aparece en la etapa invernal. Entonces, conciencia ciudadana, el que la ciudadanía también se eduque, se autoeduque, que vea las páginas que son las oficiales, la del Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud, que se dé unos 5 minutitos para revisar esas páginas, que están las medidas preventivas escritas ahí de manera muy clara y para que toda la gente pueda entender.
agradecerles por la invitación. Las puertas de la radio están abiertas, muchas doctor. gracias, Siempre bienvenido. Agradecerles por la invitación y esperando poder estar acá de nuevo con ustedes, dando a conocer algo de lo poco que conocemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al doctor Milton Espinosa, quien es especialista en epidemiología. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y con estos mensajes.